El 12 de enero de 2010 estaba en casa viendo la televisión y de repente sentí que la casa se hundía y me aplastaba. Fue terrible, aquello fue horrible. Creía que era el fin del mundo. Yo estaba solo en casa. Mis 2 hijos y mi mujer habían salido con unos amigos. De repente se oyó un gran ruido en la calle. La gente, asustada y sin saber lo que pasaba, gritaba por todas partes: Jesús, Jesús, sálvanos. Fue horrible. En Haití eran las 4:30 de la tarde cuando la tierra tembló. Un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter, seguido por una serie de violentas réplicas, asoló el país en pocos minutos. Los datos oficiales son escalofriantes. 316.000 fallecidos, más de 300.000 heridos, 1,5 millones de damnificados, miles de niños huérfanos y un país sumido en la ruina total. La tragedia conmocionó al mundo. Casas, escuelas, hospitales, iglesias y hasta el Palacio Nacional se derrumbaron como castillos de naipes, quedando reducidos a escombros. Haití, con cerca de 9 millones de habitantes, el 95% de ellos descendientes de los antiguos esclavos africanos, es el país más pobre de América. En el siglo XVIII, en tiempos de la colonización francesa, los esclavos se acercaban al 500,000. Pueblo de Dios ha viajado a Haití para conocer de primera mano cómo está el país año y medio después del terremoto. Y la verdad es que nos hemos llevado una gran sorpresa. La primera sorpresa fue ver un país sembrado de miles de tiendas de campaña, que el sol, el viento, la lluvia y el polvo han ido deteriorando con el paso del tiempo. No son camping para pasar un fin de semana en el Caribe, sino residencia estable para cerca de 1 millón de personas que perdieron todo menos la vida, y a los que solo les queda la esperanza de poder reconstruir sus casas y sus vidas rotas. Todavía quedan más de 1000 campos de desplazados en el país. Este es el de Pencinat, uno de los 9 que hay en Jacmel, la tercera ciudad más afectada por el terremoto después de Léogâne y Puerto Príncipe. En este campo, que está a las afueras de la ciudad, viven 497 familias en una situación que de día en día se hace más insoportable. Les falta de todo: comida, ropa, escuelas, medicamentos, letrinas, higiene e intimidad. Lo único que hay en abundancia son niños y mujeres embarazadas. Aquí están, hombres, mujeres y niños, juntos y revueltos, sin hacer nada en todo el día. Esta situación está minando la moral de los acampados, al ver que la estancia que creían que era provisional se está convirtiendo en estable. Como la ayuda humanitaria no cubre todas las necesidades de los desplazados, esta familia ha montado un puesto de venta de alimentos de primera necesidad junto a su tienda. El negocio lo atiende la esposa, y Philippe, su esposo, participa como voluntario en el Comité de Seguridad del Campo. Estos negocios no son para hacerse ricos, porque en el campamento el dinero brilla por su ausencia. Philippe dice que solo aspira a que el negocio dé para alimentar a la familia formada por el matrimonio
3 hijos y el que viene de camino. Los niños han sido los más afectados por el terremoto. Muchos perdieron a sus padres y hermanos. Unos fueron acogidos por familiares, otros acabaron en orfanatos y otros quedaron en tierra de nadie a merced de quien quisiera llevárselos. Más de 180.000 niños y niñas viven en los campos de desplazados, mal alimentados, con grandes dificultades para asistir a la escuela y sin horizontes de futuro. Las niñas, además, corren el riesgo de ser violadas. Se dice que 2 de cada 3 niños que nacen en los campos no son deseados, y muchos de ellos son fruto de violaciones. En los campos los niños se aburren porque no tienen con qué distraerse. Los más despiertos se inventan sus propios juguetes, como estos niños que han confeccionado cometas con retales de plásticos, que es lo único que tienen a mano. Con habilidad consiguen que al aire de la tarde las cometas remonten el vuelo. Lamentablemente las cometas, como sus sueños, son de vuelo corto. La segunda sorpresa que uno se lleva es ver que año y medio después del terremoto el país sigue en ruinas. Edificios derrumbados, carreteras reventadas y escombros por doquier. Ninguna infraestructura importante ha sido reconstruida. Tan solo hemos visto obras en una carretera de acceso a Puerto Príncipe. Se dice que apenas se ha retirado el 10% de los escombros. La basura en las calles o navegando por las cloacas, junto con los escombros, conforman buena parte del paisaje urbano de Puerto Príncipe. ¿Cómo extrañarse que en estas condiciones haya epidemia de cólera? Al ver cómo vive la gente hay que preguntarse, ¿dónde están los millones de dólares prometidos por los gobiernos? ¿Qué se ha hecho con el dinero que llegó? ¿Quién se acuerda ya de Haití? La corrupción existía anteriormente y eso era una sangría para el país. Pero con el terremoto, lejos de disminuir, la corrupción se ha incrementado. Se recuerdan en febrero o marzo del año pasado, muchos países pues habían halagado mucho, nosotros vamos a contribuir en la reconstrucción del país, prometiendo hasta 10.000 millones de dólares. De esos 10.000 millones apenas llegaron 1.000 millones hasta ahora. Entonces apenas, y un jurgo de trabajo se hace por las ONG aquí, pero principalmente en términos de emergencia, en términos de reconstrucción casi nada se empezó. No hay la plata para eso. Y la plata prometida no está llegando. ¿Por qué no está llegando? Pues la respuesta a ustedes pues vale la mía, pero parece que los países o se adelantaron demasiado para prometer cosas o finalmente no confían en el gobierno de aquí para usar esa plata de una forma apropiada. Entonces todo lo que hace que finalmente pues la reconstrucción del cual se habla se va muy tranquilamente, demasiado tranquilamente. La tragedia nos puso a todos en pie de solidaridad. Hubo una gran movilización de personas y organizaciones dispuestas a ayudar a los haitianos. Visto lo visto, la solidaridad a pequeña escala ha sido la más eficaz. Creo que ha habido demasiadas ONGs. Muchas de estas organizaciones llegaron a Haití empujadas por la emoción, pero también algunas han sacado partido de la situación para conseguir dinero. Pero pienso que estos casos son excepciones. La mayoría de los hombres y mujeres, y hasta niños, que han socorrido a nuestro pueblo, lo han hecho por amor y por afecto, de todo corazón, y su trabajo ha sido beneficioso para Haití. Sin esta ayuda, no sé lo que habría sido de nosotros. El terremoto destruyó el 80% de las escuelas del país, la gran mayoría privadas, porque la enseñanza pública es muy limitada.
Casi la mitad de la población es analfabeta. Tras la emergencia, la Iglesia Católica y las congregaciones religiosas, con ayudas de ONGs, entre ellas Manos Unidas y Cáritas, emprendieron la construcción de escuelas provisionales para que los alumnos pudieran volver a clase cuanto antes. Se estima que actualmente está escolarizada la mitad de la población en edad escolar. El terremoto, además de hacerles perder un curso a los alumnos, traumatizó a muchos de ellos y sus secuelas aún perduran. Un ejemplo, en el primer trimestre, de septiembre a diciembre de 2009, antes del terremoto, mi hija sacó muy buenas notas, 7 y 8 de media. Pero después de volver al colegio, en abril de 2010, en el último trimestre, suspendió con un 4 de media. La niña se quedó muy traumatizada a causa del terremoto, hasta el extremo que todavía a veces se hace pis en la cama. Verdaderamente, nunca habíamos vivido una cosa igual. Estamos en Jacmel, una ciudad de 150.000 habitantes. El terremoto arruinó 119 escuelas con 30.000 alumnos. Manos Unidas ha financiado la construcción de 11 escuelas provisionales en la ciudad, entre ellas esta de la asociación Frères Unis, una de las afectadas por el terremoto. Aquí estudiaban 1.500 alumnos de preescolar y primaria, que salvaron su vida porque ese día no tenían clase por la tarde. Para que los alumnos pudieran reanudar los estudios cuanto antes, la asociación instaló en el patio aulas provisionales, y en ellas siguen, nadie sabe por cuánto tiempo. Mi sueño es que una vez pasada la amenaza de los terremotos en el país, pudiéramos reconstruir las antiguas aulas del colegio. Lo que nosotros queremos es que los niños retornen cuanto antes a ellas. El colegio de secundaria de la diócesis de Jacmel, con 450 alumnos, también se vino abajo. No hubo desgracias personales, porque los estudiantes acababan de salir de clase. Ahora estudian en estas aulas provisionales construidas a las afueras de la ciudad. Manos Unidas, además de financiar las aulas, paga el sueldo a los profesores, $100 mensuales, los libros y el transporte a los alumnos, porque las familias como el país están arruinadas. La preocupación de mucha gente era que los niños puedan regresar a la escuela, y con esa ayuda de Manos Unidas pudimos ayudar muchas escuelas a funcionar desde el mes de abril, porque el terremoto pasó en enero, el 12 de enero, pero en el mes de abril muchas escuelas, gracias a la ayuda de Manos Unidas, podían funcionar. El terremoto ha dejado huellas indelebles no solo en la piel de Haití, sino también en el alma de los haitianos, que viven angustiados temiendo que se pueda repetir. Los padres se niegan a que sus hijos vayan a escuelas de cemento, porque fue en estas donde murieron más alumnos. En la escuela de San Gerardo de los misioneros redentoristas hubo cerca de 200 muertos. Ahora todos prefieren escuelas de madera con tejados de chapa. Kesley cuenta que el terremoto ha sido una experiencia increíble que nunca olvidará. Su casa se hundió y durante 2 meses sus padres y los 5 hermanos vivieron en un coche. Ahora están en casa de su abuela materna. Desiree tiene 20 años. Dice que estaba en casa con sus padres y sus 2 hermanos cuando vieron que la casa se hundía. Salieron a la calle y por eso salvaron la vida. Los primeros días durmieron a la intemperie. Luego estuvieron un mes en una tienda de campaña, pero ella no podía dormir
porque temía que los bandidos asaltaran la tienda por la noche y la violaran. Había muchas violaciones. Ahora viven en una casita de madera. Le gustaría seguir estudiando en la universidad y hacer medicina. Desde Jacmel viajamos a Puerto Príncipe, capital del país, donde el terremoto también hizo estragos. Visitamos el Colegio María Auxiliadora de las Salesianas, que se mantuvo en pie y se convirtió en un inmenso campo de refugiados. Las Salesianas llevan 50 años en Haití. Cuentan con 14 colegios, 2 de ellos reducidos a escombros por el terremoto, en los que estudian 17.000 alumnos. En sus casas tienen acogidas a más de 400 niñas huérfanas. Las Salesianas no solo dan formación a la infancia y juventud haitiana, sino también comida, que en las actuales circunstancias es tanto o más importante que la educación. Estos niños son unos privilegiados, porque desde que comenzaron las clases tras la tragedia, les hemos ayudado en todo lo que hemos podido. No tengo datos exactos del rendimiento escolar relacionado con la alimentación, pero no cabe duda de que la comida aviva la inteligencia. Durante 8 meses, el colegio fue ocupado por más de 8.000 personas que habían perdido todo menos la vida. Las aulas se llenaron de gente y los patios de tiendas de campaña. Como las monjas no tenían medios para darles de comer, se movilizaron en busca de una solución de emergencia y la encontraron en el gobierno mexicano, que les facilitó alimentos y un camión cocina del ejército. Los militares instalaron la cocina en uno de los patios del colegio y ellos mismos preparaban la comida para los desplazados. Las monjas, con un grupo de voluntarias italianas, se encargaban de que todo funcionara correctamente y que nadie del entorno pasara hambre. Diariamente repartían 12.000 comidas. Cuando los acogidos abandonaron el colegio, las monjas pidieron al gobierno mexicano que les dejara el camión para seguir dando comida a los niños de los colegios del entorno de María Auxiliadora. En el camión se prepara diariamente comida para los 5.000 alumnos que estudian en 9 escuelas de la zona. Las monjas aplican la fórmula de que el niño que quiera comer tiene que asistir a clase, y de esta manera matan 2 pájaros de un tiro. A veces nos dicen que ayudamos al Estado a seguir cometiendo injusticias porque cubrimos las obligaciones que le corresponden a él. Y eso es cierto. Pero la misión de la Iglesia es salvar a la persona por encima de todo. No podemos ver el analfabetismo y las necesidades de la gente y quedarnos sin hacer nada. Las cocineras han madrugado y a las 10 de la mañana la comida está preparada. Los alumnos tienen hambre, porque para muchos esta es la única comida del día, y llevan 24 horas sin probar bocado. Las perolas repletas de comida se cargan en los coches, que las irán repartiendo por los colegios. La caravana de la vida se pone en marcha, avanzando entre los coches y la gente que va de acá para allá para buscarse la vida y matar el hambre. Sobrevivir es la aspiración de cientos de miles de haitianos que soñaron con que algún día las cosas cambiarían en el país y con el terremoto todo ha ido a peor. El dicho latino primum vivere, deinde filosofare, se traduce aquí por primero comer y luego estudiar, porque las letras con el estómago vacío no entran en la cabeza. ¿Cuántos miles de niños haitianos sueñan con una comida como esta, con todos los ingredientes alimenticios necesarios para desarrollarse física y mentalmente, pero sus sueños son? ¿Tanto nos costaría hacer realidad sus sueños? Y yendo un poco más lejos, tan difícil es evitar que mueran de hambre diariamente
cerca de 30.000 niños en el mundo? Nosotras no podemos hacer más de lo que hacemos. No podemos dar más comidas de las que damos, aunque vemos que hay muchas necesidades y mucha hambre en el país. Actualmente hay mucha hambre, mucha. La cocina comunitaria del Colegio María Auxiliadora es un ejemplo de cooperación entre varias organizaciones internacionales que se han unido para llevar a cabo un proyecto. En este caso, paliar el hambre de los niños. Participan en el proyecto el gobierno mexicano que pone el camión cocina, el Programa Mundial de Alimentos y la Agencia de Cooperación Española que paga a los cocineros. Por su parte, las salesianas, además de ofrecer las instalaciones del colegio, se encargan de que todo funcione correctamente. Ellas son el alma del proyecto. Registramos muchos casos de anemia en los niños. De ahí que hayamos acudido a la cooperación española para que aumente la ayuda. Sería necesario cubrir la falta de leche y otras cosas con el fin de mejorar la alimentación de los niños. El arroz y los frijoles que damos no cubren todas sus necesidades. El terremoto incrementó el número de huérfanos, que ya era elevado, porque la esperanza de vida de los haitianos es muy baja y no supera los 50 años. En el país hay censados más de 600 orfanatos, algunos en condiciones muy precarias. Aunque para los huérfanos que no tienen familia, es mejor el orfanato donde tienen techo, comida y estudios que la alternativa de la calle. Estamos en Esperanza de los Niños, un orfanato a pocos kilómetros de Puerto Príncipe. Lo fundó en 2003 el hermano de un sacerdote para acoger a huérfanos desde la más tierna infancia hasta los 17 años, cuando ya están en condiciones de ganarse la vida por sí mismos. En el momento del terremoto, los 60 niños y niñas estaban en casa y vieron asustados cómo se resquebrajaban las paredes. Salieron corriendo al patio y no les pasó nada. Ahora están en tiendas de campaña instaladas en el patio, que curiosamente les resultan más divertidas que las habitaciones de la casa. Mi propósito es que los niños vivan en un ambiente de familia. Me gusta verles hacerse mayores después de haberles proporcionado todo aquello que necesitan para su desarrollo. Quiero que al salir de aquí tengan un oficio y sean buenas personas y buenos profesionales. Luzma tiene 10 años y lleva 4 en el hogar. Es un chico muy inteligente y muy colaborador. A John lo trajeron con 4 años, porque su mamá era adolescente y no podía hacerse cargo de él. Es muy trabajador, pero no avanza en los estudios porque está bloqueado interiormente. Rubens es un superdotado y un encanto de niño. Tiene 11 años y lleva 7 en el hogar. En el patio del orfanato se ha habilitado un espacio para escuela, no solo para los niños del hogar, sino también de los alrededores. Por turnos y en unas condiciones pedagógicas que dejan mucho que desear, los profesores se esfuerzan para enseñar a los niños y niñas al menos los conocimientos elementales, porque su futuro pasa por la escuela. Nuestra mayor satisfacción es cuando el niño va a la escuela y vemos que es un niño que promete, que está capacitado y tiene futuro en la vida. El orfanato se financia con ayuda de una organización católica de Canadá
y el programa de apadrinamiento por $1 al día. En el equipo están 6 mamás que cuidan de los niños, una voluntaria canadiense, varios profesores, la cocinera y el fundador del orfanato. Me pregunto muchas veces, ¿qué hago yo aquí? Y aquí estoy día tras día. Para mí no es una elección, sino una vocación la que me tiene aquí. Y yo sigo mi vocación.